La libertad interior, capítulo 6. Cuando nos marchamos la última vez, nos disponíamos a hablar sobre el placer. Al explorar ese importantísimo factor de la vida, tenemos también que comprender lo que es el amor, y al comprender tenemos asimismo que descubrir lo que es la belleza. Aquí hay pues tres cosas involucradas. Hay placer, hay belleza, de la cual hablamos mucho y nos emociona tanto. Y hay amor, esa palabra tan maltratada. Examinaremos todo paso a paso, más bien diligentemente, pero con indeterminación, porque estas tres cosas abarcan un campo muy vasto de la existencia humana. Y para llegar a cualquier conclusión, para decir esto es placer o no debe tener uno placer, o bien esto es amor, es belleza, me parece que se requiere la más clara comprensión y el sentido de la belleza, del amor y del placer. De modo que si somos bastante prudentes, tenemos que evitar toda fórmula, toda conclusión o cualquier concepción determinada sobre este serio asunto. Entrar en contacto con la profunda verdad de estas tres cosas no es materia de intelección, ni de definición de palabras, ni de ningún sentimiento vago, místico o parapsicológico. Ya saben, yo no he examinado esto realmente, salvo que tengo una visión general de ello, por lo tanto, también estoy investigando con ustedes. No es que yo haya preparado una conferencia y venga aquí a soltarla, de modo que si vacilo y voy más bien despacio, espero que ustedes tengan igual cuidado e investiguen con lentitud e indeterminación. Para la mayoría de nosotros es muy importante el placer y su forma de expresión. La mayor parte de nuestros valores morales se basan en eso, en el placer último e inmediato. Nuestras tendencias hereditarias o psicológicas y nuestras reacciones físicas y neurológicas se expresan en el placer. Si usted examina no solo los valores y juicios externos de la sociedad, sino también mira en su propio interior, verá que el placer y la valoración del mismo es lo que perseguimos principalmente en nuestras vidas. Podemos resistir, sacrificar, lograr o negar algo, pero al final siempre está esa sensación de querer lograr el placer, la satisfacción, el contento de quedar complacido o satisfecho. La autoexpresión y la autorrealización son formas de placer, y cuando ese placer se frustra, se obstaculiza, hay temor, y de ese temor surge la agresión. Por favor, observe esto en usted mismo. Usted no está escuchando meramente una serie de palabras o ideas. Estas no tendrían sentido. Usted puede leer en un libro una explicación psicológica que no tendrá valor, pero si investigamos juntos, paso a paso, entonces verá por usted mismo qué cosa tan extraordinaria surge de todo esto. Tenga en cuenta que no estamos diciendo que no debemos tener placer, que el placer sea malo, como sostienen los diversos grupos religiosos por todo el mundo. No decimos que usted tenga que reprimirlo, negarlo, dominarlo, trasladarlo a un nivel más alto y todas esas cosas. Simplemente estamos investigando, y si podemos investigar muy objetiva y profundamente, entonces de ahí surgirá un estado mental diferente en que hay bienaventuranza, pero no placer. La bienaventuranza es algo totalmente distinto. Sabemos lo que es el placer: contemplar una bella montaña, un hermoso árbol, la luz en una nube perseguida por el viento a través del cielo, la belleza del río con su corriente límpida. Es grande el placer cuando se observa todo esto o se ve el bello rostro de una mujer, de un hombre o de un niño, y todos conocemos el placer que viene por el tacto, el gusto, la vista o el oído. Y cuando ese intenso placer está alimentado por el pensamiento, entonces surge la acción opuesta, es decir, la agresión, la represalia, la ira, el odio, nacidos del sentimiento de no poder lograr ese placer que perseguimos. De ahí el temor, también bastante obvio si lo observamos. Cualquier clase de experiencia es alimentada por el pensamiento. Por ejemplo, el placer de una experiencia de ayer, no importa cómo sea, sensual, sexual o visual, el pensamiento discurre sobre el placer, lo rumea,
Lo recorre una y otra vez, creando una imagen o fotografía que lo sustenta, que lo nutre. El pensamiento es el sostén de ese placer de ayer, le da continuidad hoy y mañana. Y cuando se inhibe el placer sostenido por ese pensamiento, porque está limitado por las circunstancias, por diversas clases de obstáculos, entonces ese pensamiento se revela, convierte su energía en agresión, en odio, en violencia, lo que es también otra forma de placer. La mayoría de nosotros buscamos placer por la autoexpresión. Queremos expresarnos en pequeñas o grandes cosas. El artista quiere expresarse en el lienzo, el autor en los libros, el músico utilizando un instrumento, etc. ¿Es acaso belleza esta autoexpresión de la cual se deriva una enorme dosis de placer? Cuando un artista se expresa, siente placer e intensa satisfacción. ¿Es eso belleza? Pero si no puede transmitir por completo al lienzo o en palabras lo que siente, hay descontento, lo cual es otra forma de placer. ¿Es pues placer la belleza? Y cuando hay autoexpresión de cualquier forma, ¿comunica esta la belleza? ¿Es placer el amor? El amor ha llegado a ser ahora casi sinónimo de sexo y de su expresión, con todo lo que ella encierra, olvido de sí mismo, etc. ¿Es esto amor? Cuando el pensamiento extrae de ello intenso placer, porque cuando es contrariado se convierte en celos, ira, odio, el placer perpetua, el dominio, la posesión, la dependencia y por lo tanto el miedo. Por eso uno se pregunta si es placer el amor. ¿Es el amor deseo en todas sus formas sutiles, sexo, compañerismo, ternura y ese olvido de uno mismo? ¿Es amor todo eso? Y si no lo es, entonces, ¿qué es el amor? Si ha observado usted su propia mente en funcionamiento, dándose cuenta de la actividad misma del cerebro, verá que desde tiempos antiguos, desde el principio mismo, el hombre ha perseguido el placer. Si usted ha observado el animal, verá cuán extraordinariamente importante es el placer para él, cómo busca el placer y cómo se vuelve agresivo cuando se ve contrariado. Estamos hechos así. Nuestros juicios, nuestros valores, nuestros requerimientos sociales, nuestras relaciones se basan en este principio esencial del placer y en su autoexpresión. Y cuando eso se frustra, cuando se refrena, se tuerce, se elude, entonces hay ira, agresividad, lo que se convierte en una forma más de placer. ¿Qué relación tiene el placer con el amor? ¿O es que el placer no tiene relación alguna con el amor? ¿Es el amor algo enteramente distinto? ¿Es el amor algo que no está fragmentado por la sociedad, por la religión, en elemento humano y divino? ¿Cómo va usted a descubrirlo? ¿Cómo va a descubrirlo por usted mismo sin que sea otro el que se lo diga? Porque si alguien le dice lo que es y usted afirma, sí, eso es verdad, entonces no es algo suyo, no es algo que usted mismo haya descubierto y sentido profundamente. ¿Qué relación tiene el placer de la autoexpresión con la belleza y el amor? El hombre de ciencia tiene que conocer la verdad de las cosas. ¿Es la verdad algo estático para el ser humano? No para el filósofo especializado, el científico, el técnico, sino para el ser humano interesado en la vida diaria, en ganarse la vida, en la familia, etc. ¿O es algo que descubre usted mientras avanza? Algo nunca estacionario, nunca permanente, sino que siempre está en movimiento. La verdad no es un fenómeno intelectual, no es un asunto emotivo o sentimental, y nosotros tenemos que encontrar la verdad del placer, la verdad de la belleza y la realidad de lo que es el amor. Uno ha visto la tortura del amor, su sujeción, el temor que produce, la soledad de no ser amado y la perpetua búsqueda de él en toda clase de relaciones, sin encontrarlo nunca en forma que nos satisfaga completamente. Pregunta uno, pues, si el amor es satisfacción y al mismo tiempo un tormento cercado por la valla de los celos, la envidia, el odio, la ira, la dependencia. Cuando no hay belleza en el corazón, vamos a los museos y conciertos. Visitamos un antiguo templo griego y admiramos su belleza, con sus hermosas columnas, su proporción frente al cielo azul. Hablamos sin cesar de la belleza,
perdemos del todo el contacto con la naturaleza, como lo está perdiendo el hombre moderno que busca más y más las ciudades modernas para vivir. Se forman sociedades para ir al campo a contemplar las aves, los árboles y los ríos, como si formando sociedades para admirar los árboles, uno fuera a palpar la naturaleza y a entrar en contacto extraordinario con la inmensa belleza. Como hemos perdido el contacto con la naturaleza, adquieren demasiada importancia la moderna pintura objetiva, los museos y los conciertos. Hay una vacuidad, una sensación de vacío interno que siempre está buscando la autoexpresión y lo que produce placer, creando así temor de no lograrlo por completo. Hay resistencia, agresividad y todo lo demás. Procedemos a querer llenar ese vacío interior y esa sensación de completo aislamiento y soledad, que estoy seguro que todos ustedes han sentido con libros, con conocimientos, con relaciones, con toda clase de tretas, pero al final aún está ese vacío que no se puede llenar, entonces acudimos a Dios, el último recurso. ¿Es posible el amor, la belleza, cuando existe esta vacuidad, esta sensación de vacío insondable? Si uno es consciente de ese vacío y no escapa de él, ¿qué ha de hacer entonces? Hemos intentado llenarlo con dioses, conocimientos, experiencias, con música, con cuadros, con extraordinaria información tecnológica. En eso estamos ocupados de la mañana a la noche. Uno se da cuenta de que ninguna persona puede llenar ese vacío. Vemos la importancia de esto. Si usted lo llena con eso que llamamos relación con otra persona o con una imagen, entonces viene la dependencia y el miedo de perderla. Luego, la posesión agresiva, los celos y todo lo que sigue. Así que uno se pregunta, ¿puede llenarse jamás ese vacío con alguna cosa, con la actividad social, con buenas obras, yendo a un monasterio a meditar o estando consciente? Esto también es un absurdo. Si uno puede llenar ese vacío, ¿qué va a hacer entonces? ¿Comprende la importancia de esta pregunta? Uno ha tratado de llenarlo con lo que se llama placer, con la autoexpresión, con la búsqueda de la verdad, de Dios. Comprende que nunca podrá llenarse con nada, ni con la imagen que ha creado de sí mismo, ni con la imagen o idea que ha creado del mundo, con nada, y así uno ha utilizado la belleza, el amor y el placer para disimular este vacío. Y si no escapa más, sino que permanece con él, ¿qué va a hacer entonces? ¿Está clara la pregunta? ¿Me han seguido ustedes por lo menos un poco? ¿Qué es esta soledad, esta sensación de profundo vacío interior? ¿Qué es y cómo nace? ¿Es que existe porque estamos tratando de llenarlo o de eludirlo? ¿Existe porque lo tememos? Es solo una idea de vacío y por tanto, la mente nunca está en contacto con lo que ello es en realidad porque nunca está en relación directa con ello. Veo que ustedes no captan lo que quiero decir. Descubro este vacío en mí mismo y dejo de huir, pues está claro que escapar es una actividad sin madurez. Me doy cuenta de ello, ahí está y nada puede llenarlo. Ahora me pregunto, ¿cómo ha nacido este vacío? ¿Lo habrá producido todo mi vivir, todas mis actividades y suposiciones diarias? ¿Es que el yo, el mí, el ego, o como se le quiera llamar, se está aislando de sí mismo en toda su actividad? La naturaleza misma del mí, del yo, del ego, es el aislamiento, es separativa. Todas estas actividades han producido este estado de aislamiento, de hondo vacío en mí, de modo que es un resultado, una consecuencia, no algo que sea inherente a mí mismo. Veo que mientras mi actividad sea egocéntrica y autoexpresiva, tiene que haber este vacío. Veo que, para llenarlo, hago toda clase de esfuerzos, cosa que también es egocéntrica, y el vacío se hace cada vez más extenso y profundo. ¿Es posible trascender este estado no escapando de él ni diciendo no seré egocéntrico? Cuando uno dice no seré egocéntrico, ya lo es. Cuando ejercemos la voluntad para negar la actividad del yo, esa misma voluntad es factor de aislamiento. La mente se ha condicionado a través de siglos y siglos en su urgencia de seguridad y protección.
ha creado tanto fisiológica como psicológicamente esta actividad egocéntrica que impregna su vida diaria en mi familia, mi empleo, mis posesiones, y eso produce este vacío, este aislamiento. ¿Cómo va a terminar esta actividad? ¿Puede terminar alguna vez o tiene uno que rechazarla totalmente y dotarla de otra cualidad del todo distinta? Me pregunto si están ustedes siguiendo todo esto. Veo el vacío, cómo ha surgido en mí. Comprendo que la voluntad o cualquier otra actividad ejercida para desechar al creador de este vacío es solo otra forma de actividad egocéntrica. Eso lo veo muy claramente, objetivamente, y de pronto me doy cuenta de que no puedo hacer nada sobre ello. ¿Comprenden? Antes hice algo en relación con este vacío. Escapé o traté de llenarlo. Me esforcé por comprenderlo y penetrarlo, pero todas esas son otras formas de aislamiento. Así pues, súbitamente comprendo que no puedo hacer nada, que cuanto más trato de hacer sobre ello, tanto más estoy creando y construyendo murallas de aislamiento. La mente misma se da cuenta de que no puede hacer nada, que el pensamiento no puede tocar esto, porque tan pronto lo toca, engendra vacío de nuevo. De manera que observando con cuidado y objetividad, veo todo este proceso y el mismo hecho de verlo es suficiente. Miren lo que ha sucedido. Antes he utilizado energía para llenar este vacío, he vagado por todas partes y ahora veo su absurdo. La mente ve muy claro cuán absurdo es todo ello, de modo que ahora no estoy disipando energía. El pensamiento se aquieta, la mente se queda completamente serena. Ha visto el mapa completo de esto y así llega al silencio. En ese silencio no hay soledad. Cuando adviene tal silencio, ese silencio absoluto de la mente, hay belleza y amor que puede o no expresarse. ¿Han seguido esto del todo? ¿Hemos emprendido juntos el viaje? Señora, no diga que sí. Este problema del cual estamos hablando es uno de los más difíciles y más peligrosos porque si usted es de algún modo neurótica, como lo somos la mayoría de nosotros, entonces se vuelve complicado y feo. Este es un problema enormemente complejo. Cuando usted examina su extraordinaria complejidad, se vuelve sencillísimo y su misma sencillez le lleva a usted a decir, ¡qué simple es! Y cree que lo ha captado. De modo que solo hay dicha plena más allá del placer y existe la belleza, que no es la expresión de una mente astuta, sino la belleza que se conoce cuando la mente está en completa quietud, en silencio. Está lloviendo y pueden oír el ruido compasado de las gotas, lo pueden oír con los oídos y pueden oírlo desde el fondo del profundo silencio. Si lo oyen con la mente en completo silencio, entonces su belleza es tal que no puede expresarse en palabras ni en el lienzo, porque esta belleza está más allá de la autoexpresión. El amor, evidentemente, es bienaventuranza, la cual no es placer. ¿Quieren hablar sobre esto? ¿Explorarlo juntos?